estás en vivo o algo así, ¿verdad? Porque Vamos a hacer en vivo y en directo. Ya, No. ya entraste en caliente, amigo. No, ¿cómo crees? Y luego. Ah, creo que hay un espacio en blanco para aquí editar y cortar. Ahí va. Silencio. Bienvenidos a Demente Corazón, un espacio de desarrollo humano y de conciencia. Yo soy Angie Gómez. Y yo soy Keta Sosa y les doy la más cordial bienvenida a este nuevo episodio con nuestro queridísimo amigo César. ¿Cómo estás, César? Muy feliz y contento de estar con ustedes, Keta, Angie. Pues aquí estamos, listos para platicar sobre terapia psicocorporal. Sí, César Flores, completo tu Claro. nombre, pues cómo me como Sí. a tu papá. César Flores Dávila. Exacto, sí. También llamamos a su madre. Sí, sí, por favor. Muy bien, querido César. Pues, ¿qué te parece si te empiezas presentando? Cuéntanos un poquito de ti. Sí, claro. Pues les cuento. Mi nombre es César, soy psicólogo de formación básica y pues les cuento que mi primera formación profesional que hice fue justamente de terapia psicocorporal hace más de 20 años, muchos años, sí. Sí. Pues bueno, como mi formación después de la carrera fue en terapia psicocorporal, bueno, de hecho, durante la carrera empecé a estudiar terapia psicocorporal. Fue algo de lo que me enamoré muy temprano en la carrera cuando apenas conocí del modelo y posteriormente estudié psicoterapia gestal, después lo alterné con coaching y otros dominios y otros ámbitos del desarrollo humano y organizacional. Sin embargo, pues la terapia psicocorporal es como un cimiento como en esta base profesional que tengo. Sí. Pues en términos generales y a nivel profesional es lo que les podría contar a grandes rasgos. Padrísimo, César. Sí, yo me acuerdo por ahí, tanto en la universidad donde coincidíamos, como en las tardes en Yolocal y ahí estudiando psicocorporal. Qué Padrísimo. padre. Oye, César, pues cuéntanos un poquito. A ver, dile a nuestro público, ¿qué es la terapia psicocorporal? Pues bueno, en términos generales les puedo decir que la terapia psicocorporal en principio es una escuela psicoterapéutica, no es una técnica, no es, es como decir psicoterapia gestalt, es como decir psicoanálisis, es como decir terapia cognitivo-conductual, no son técnicas, son escuelas de psicoterapia conformadas con toda su, como digamos, con todo su cimiento y su base teórica y su práctica profesional. Entonces, yo lo que les diría es que en principio es una escuela o psicoterapia como tal, en donde el principal énfasis está puesto en la integración cuerpo-mente, es decir, lo que se llama también psique-soma, es decir, como la unificación o la integración de la mente con el proceso corporal. Eso en términos generales. Quizá en términos más prácticos, que es cuando se combina en un espacio terapéutico, no solo hablar de lo que nos pasa, no solo narrar nuestras historias y experiencias, sino también como involucrar al proceso corporal, involucrar a lo que en el cuerpo sucede y va sucediendo a lo largo de la terapia, pues dentro del mismo espacio terapéutico. Pues. Sí, padrísimo. Oye, César, esto me lleva a pensar, ¿la psicoterapia basada en lo psicocorporal es para todo el mundo? Pues en principio yo creo que la terapia es para todo el mundo y la terapia psicocorporal también es para todo el mundo. Creo que hay quien como lo, es decir, creo que hay pacientes para todas las corrientes, creo que hay corrientes para todos los pacientes. Esta es una terapia que viene bien, por ejemplo, para personas que tienden mucho a racionalizar, como a vivir mucho en sus pensamientos. Entonces, este particular tipo de psicoterapia viene muy bien como para, me gusta como lo llaman en la terapia, como a asentar la conciencia en el cuerpo, como para tener una mayor, como, pues sí, una mayor conciencia, una mejor comunicación, déjenme decirlo así, con los procesos corporales. Por ejemplo, cuando hay personas que tienden a somatizar mucho, no saben cómo le hacen, no saben qué pasa, pero de pronto todo lo llevan al cuerpo.
les cuesta trabajo verbalizarlo, sin embargo el cuerpo se encarga de hablarlo por sí mismo y de manifestarlo a través de un síntoma. Un síntoma muchas veces a través de un órgano de choque o de un sistema de choque, como se llama, es decir, por ejemplo, hay personas que su órgano de choque o que su sistema de choque pueda ser las vías respiratorias, ¿no? Entonces que cuando el nivel de estrés sube, curiosamente se enferma de gripa, ¿no? O quien lo manifiesta a través de la piel, a través de una dermatitis, pues mucho también todas las itis, ¿no? La Estómago, colitis, colitis, gastritis, celulitis. Creo que esa no, ¿verdad? Aunque dicen que sí, ¿eh? Bueno, sí, también. Incluso dicen que también la celulitis puede estar como asociada ahí con procesos emocionales también. Como adheridos, como algo ahí muy atorado, que no... Como contenido, ¿no? Como, sí, si me preguntas para quién es, Keta, regresando a tu pregunta, pues sí, mientras más contención haya en una persona, pues este tipo de terapia es como puede, pues la que puede venir mejor, aunque pues seguramente también va a haber más resistencia, porque se va a sentir naturalmente más cómodo en una terapia de corte más bien cognitiva, porque es lo que suele hacer. Pues puede Claro. ser una terapia quizá más amenazante, aunque también probablemente de más ayuda. Claro, yo lo viví. Yo justo llevaba años de psicoanálisis, me venía muy bien, pero me hacía falta trabajar emociones, cuerpo y un terapeuta hombre. Y fue así como llegué con, tú te acuerdas de él, con Jorge Galindo, donde sí el propio proceso de llegar a la sesión con él y empezar, que hoy te vamos a preguntar cómo sería una sesión, y pues era confrontante, ya me tronaba como toda la parte racional y me dejaba pues tener que sacar muchísima vulnerabilidad. Yo conocí un poquito de esto cuando estuve estudiando musicoterapia y para mí fue tremendo porque fue a la par de que yo pasé por lo del cáncer. Entonces tenía yo neuropatía y el tema psicocorporal era, pero un trabajo aterrador, ¿sabes? Eso me hizo desistir de la musicoterapia. Se me hizo demasiado fuerte para mí, por eso es que te preguntaba, ¿no? O sea, yo sentí que lejos de ayudarme a que yo me estabilizara en ese dolor, me metía en unos espacios que no. O sea, yo decía, no estoy para eso adicional, ¿no? Ya traigo suficiente dolor en el cuerpo como para que para sanar tenga que provocarme más dolor. Y yo decía, paso sin ver, ya se acabó, no puedo. Yo desistí, por eso fue mi pregunta. Y esto que decía Angie, ¿cómo es? A ver, cuéntanos. Sí, cuéntanos un poquito desde cuándo empezó esta escuela, quién las lanza y después cómo sería una sesión. Sí, claro, y solo regresando un momentito a lo que comentabas, esta que me parece bien importante, creo que hay como de pronto, como una visión mal entendida de la terapia psicocorporal, en donde de pronto se puede llevar a retraumatizar a las personas, como a llevarla otra vez como a los momentos traumáticos para volverlos a vivir y entonces volverlos a expresar y llorar. Y yo diría que no necesariamente, es decir, pues de ahí como la sutileza que pueda tener el terapeuta para graduar pues sí, como los ejercicios, las aproximaciones o las estrategias terapéuticas. Sin embargo, sí hay así como creo que en el desarrollo humano en general hay esta visión, a mi parecer, mal entendida de cómo ya estudié desarrollo humano, ahora voy a expresar siempre lo que quiera, quien quiera y en donde sea, que pues creo que no, o sea, pues no se trata de eso. Lo mismo en la terapia psicocorporal, creo que el hecho de retraumatizar por retraumatizar no tiene ningún sentido y hay estrategias mucho más sutiles pues, pues sí, como Como abordar desde lo para corporal, pero abordar desde lo corporal, pero más sutil, tal como lo dices, Angie, exacto. sí. Y resolver, supongo, ¿no? Ah, claro, Porque sí. obviamente yo no sentí que llegué a esos espacios. Sí, sí. Y para mí sí fue una retraumatización tal como lo acabas de expresar. Pero a ver, Sí. cuéntanos. ¿De Bueno, dónde provienen todos estos antecedentes? ¿De dónde provienen? ¿Cuáles son como sus bases? Como para tener una visión un poco más clara. Pues miren, yo pensaría que como de muchas otras escuelas terapéuticas, el papá sigue siendo Freud y el psicoanálisis. El psicoanálisis es como la base.
dentro de la escuela psicoanalítica, incluso en la academia de Freud, estuvo alguien que se llama Wilhelm Reich, que fue quien comenzó con la escuela corporal, vamos a llamarlo así, quien hizo una derivación. Y fue él, Wilhelm Reich, quien empezó a tener como mucho más énfasis en la observación del cuerpo, no solo en lo que los pacientes contaban, no solo en los sueños que analizaban, no solo en como las diferentes etapas de las que iba hablando, sino en la expresión del cuerpo al hacerlo. Entonces, pues fue, digamos que después de Sigmund Freud como el papá de muchas de las escuelas terapéuticas, fue Wilhelm Reich a quien se reconoce como el padre de la terapia psicocorporal. Por ahí hizo tiene muchas lecturas bastante complejas, porque es una mezcla entre el psicoanálisis con esta aproximación que él tuvo, que después le llamó análisis del carácter, después vegetoterapia caracteroanalítica, después le cambió muchas veces de nombre. Sin embargo, fueron más bien los herederos intelectuales de Wilhelm Reich, que básicamente se reconoce a dos, a Alexander Lowen y a John Pierrakos, quienes estructuraron la terapia psicocorporal en un modelo ya como muy, pues como mucho más práctico, con una base mucho más clara, con una estructura mucho más definida. Sin embargo, pues bueno, creo que creo que sería injusto decir que esa es la terapia psicocorporal, porque pues terapia psicocorporal es mucho, ¿no? Como alguien hacía un recuento de lo que podríamos llamar terapia psicocorporal, y fíjense, ahí les van como solo algunos nombres: análisis bioenergético, análisis psicocorporal, análisis regenerativo, análisis reichiano, core energética, biosíntesis, danza psicofísica, Hakomi, focusing, masaje ayurvédico, masaje purépecha, terapia corporal integrativa, somatoterapia, reeducación corporal. Bueno, hay 100 como, o sea, muchas escuelas, muchas aproximaciones. Yo les hablo como de una de ellas. Me atrevo a decir que como la más reconocida como una escuela psicoterapéutica, como una escuela de terapia psicocorporal. Cuando digo escuela me refiero con una estructura teórica, con una base muy integrada y con una práctica muy, muy definida. ¿Qué es? Pues me gustaría como leer brevemente como dos definiciones, una de psicoterapia y una de terapia psicocorporal, que creo que eso puede ayudar. Si pensamos en psicoterapia como tal, es una forma de tratamiento para los problemas de naturaleza emocional, ¿no? Eso creo que todos lo sabemos y todas las escuelas pues pueden caer bajo este mismo paraguas, ¿no? En la cual una persona entrenada deliberadamente, el terapeuta obviamente, establece una relación profesional con otra con el objeto de, esto es importante, remover, modificar o retardar los síntomas existentes, intervenir en los patrones trastornados de conducta y promover su crecimiento y desarrollo personal. Esa es una definición clásica del libro de psicología de lo que es la psicoterapia. Y de terapia psicocorporal dice cualquier forma de psicoterapia que utilice sistemáticamente, esto es la diferenciación, digamos que es el valor agregado de la terapia psicocorporal, que utilice sistemáticamente el movimiento, la respiración, la postura y el contacto físico en el contexto de una relación profesional. Entonces, ¿cómo se ve la terapia psicocorporal desde fuera? Ya no solo en un diálogo, pues sí, como en este diálogo terapéutico entre el terapeuta y el paciente, sino en ciertas prácticas que involucran, insisto, sistemáticamente movimiento, trabajo con respiración, postura y contacto físico. Ibas a comentar, Andy. Eso es lo que se hace en una sesión. Hay contacto, hay respiración, hay movimiento. Sí, justamente. Entonces, cualquier forma de psicoterapia que utilice estos elementos con el fin de propiciar la expresión de las emociones, la ampliación de la conciencia, el alivio al sufrimiento emocional, mayor capacidad de sentir placer y pues crecimiento y desarrollo personal. Entonces, insisto, ¿cómo se ve? Pues se ve en una práctica ya en el contexto de un consultorio, pues se ve no solo hablando de lo que nos pasa, sino alternando la narración de la experiencia con momentos en los que se incluye la práctica de la respiración. ¿Para qué? Pues no solo por decir que ya hicimos terapia psicocorporal y vamos a respirar, sino porque la respiración es uno de los vehículos que hay para ampliar esta
conciencia de la relación entre la mente y el cuerpo. ¿Cuál es una de las bases? Esta base a mí me encanta, y es que digamos que la base teórica de la base freudiana, digamos que una de las teorías básicas es que el carácter se forma de esta interacción que hay a lo largo del desarrollo con el medio ambiente. De esa manera se va formando el carácter a través como de la transición por los diferentes momentos de desarrollo, vamos a llamarlo así. Lo bonito de la terapia psicocorporal es que dice que el carácter no solo se queda a nivel de personalidad, sino que el carácter se queda cristalizado en el cuerpo. Es decir, que el cuerpo es el carácter que podemos ver en la persona, en la estructura de su cuerpo, en cómo está conformada su energía en el cuerpo. Qué bonito. ¿Sí hace sentido o ya tomé mucho café? Sí, Sí, no, sí, no, claro. sí, totalmente. El Sí. cuerpo va a gritar lo que el alma calla, ¿no? Tal cual. Exactamente. Todo lo que vamos implosionando y que no podemos procesar correctamente y que gana para decirle al mundo lo que traemos adentro, ¿no? Y ya sea con la forma del cuerpo, con la postura, porque yo digo, a veces te quedas viendo a la gente caminar y te comunica cosas, ¿no? Todo el tiempo estamos hablando. Hasta Todo cuando el tiempo estamos hablando sin hablar. Claro, sí, sí. estamos comunicándonos con el real 100%. Muchísimo. Oye, César, ¿y qué beneficios tiene la terapia psicocorporal? Pues casi como se los acabo de mencionar, o sea, digo, como toda psicoterapia, obviamente, como toda psicoterapia, obviamente a lo que apunta es a aliviar el dolor emocional, como a aliviar el sufrimiento emocional. Y quizá a partir de la terapia psicocorporal, como va más allá hacia la búsqueda específica de un mayor placer, de un mayor gozo, como es el título incluso de uno de los libros de Alexander Lowen, El gozo, como tal se llama, y como ampliar la capacidad de sentir placer, ampliar la capacidad de sentir gozo en las personas. Insisto, involucrando la capacidad de sentir. Se trata también como de resensibilizar al cuerpo, es decir, de ir como suavizando estas capas. Incluso Wilhelm Reich hablaba como que el cuerpo tenía como si fueran las capas geológicas, ¿no? Entonces es ir como disolviendo estas capas para ir amplificando simultáneamente la capacidad de sentir placer. Esa es parte de la idea. Fíjate, eso se me hace súper importante porque realmente integras a la persona desde muchos niveles, ¿no? Y en lo físico, quizás destraumas o quitas traumas, quitas trabas, expandes potencialidades de lo que podemos ser capaces de disfrutar con nuestro cuerpo, ¿no? El cuerpo, justamente comentábamos hace rato, qué relevancia tiene y cuánto nos traba en muchos sentidos, ¿no? La concepción que tenemos de nuestro cuerpo, por ejemplo, la imagen corporal o el peso mismo, ¿no? Y creo que con esto que acabas de decir, por ejemplo, podemos destrabarnos de estas experiencias que nos han encasillado, a lo mejor encarcelado en alguna experiencia y que no nos permiten disfrutar de la vida, de la comida, de la intimidad, de bailar, de yo qué sé, ¿no? Mil cosas. Cantar. Y así como hay una cárcel, usando esta palabra que usas, como una cárcel cognitiva, así como tenemos cárceles cognitivas a nivel de ideas o prejuicios, de la misma manera, la terapia psicocorporal expone cómo en el cuerpo hay una coraza caracterológica, es decir, una armadura de carácter, que es que es esa prisión, ¿no? Que impide una mayor expresión, una mayor, insisto, capacidad de gozo, que es lo que a través del movimiento expresivo, movimiento intencionalmente expresivo, la respiración, el uso de ciertas técnicas de desbloqueo como de desbloqueo de estas, cuando hay tensión muscular crónica que se va rigidizando y que va cristalizando en el cuerpo a través de ciertos movimientos que van ayudando a justo como a lubricar el cuerpo, pues es que se va ganando esa capacidad de gozo. Como que se rompe esa coraza, ¿no? Que de la que nos hicimos con estos ejercicios propositivos en la sesión. Sí. Para que se expanda, por supuesto. No sé si se rompa o se suavice, ¿no? Se lubrique, se vaya como, pues sí, como suavizando un poco. No
Tengo ahí algunos ejemplos que me gusta contar cuando doy este tipo de exposiciones y una es, fue hace muchísimos años, pero lo tengo grabado, el papá de un chavito que me llevaron a sesión, ¿no? El chavito tendría sus 15 años, 14, 15 años, y el papá me lo llevó porque estaba harto de que lloraba mucho y ya tenía 15 años además, ya era casi un hombre y entonces lloraba mucho. Entonces, yo, más que ver al chavo, que me parecía un chavo de lo más normal, el papá es el que me llamó la atención, que tenía, pues habrá sido seguramente un hombre de alrededor de sus, ¿qué? 50 años nomás, ¿eh? Pero tenía toda la frente arrugada como si tuviera 85 años, o sea, como y no solo toda la frente, sino como toda la cara y la expresión contracturada. Y entonces decía, yo ya le dije que yo le conté incluso que la última vez que yo lloré fue cuando iba en sexto de primaria, y la verdad es que ya ni me acuerdo la experiencia, ¿no? Pero algo le habían hecho ahí sus amigos de la escuela y dijo, yo a partir de ese día me prometí a mí mismo no volver a llorar nunca más. Yo dije, pues claro, cabrón, Se le nota. o sea, se te nota, ¿no? O sea, me dan ganas de decirle que quien se quedara a terapia, por favor, por amor de Dios, fuera él y no su hijo, ¿no? Claro. Pero Sí, sí, así en el cuerpo y en su expresión estaba grabada esa historia, ¿no? claro. Fíjate, entonces también podemos ver que esta terapia puede ayudar a las personas con estos bloqueos de carácter, ¿no? Que se han ido forjando con estas experiencias de la vida que endurecen el alma. Y también, como decía, esto me llamó la atención de lubricar el cuerpo, ¿no? Ir haciendo que el cuerpo se afloje y tome flexibilidad. Yo supongo que esto no solo se ve a nivel físico, sino que se ve reflejado a nivel mental y emocional con el trabajo que se hace. Entonces, esto me da como una concepción de que puede ser una estrategia para el manejo del estrés. ¿Lo has aplicado con ese enfoque en particular? Sí, justamente, ¿qué tal? Yo diría que la terapia, o sea, digamos que una aplicación natural, una aplicación casi por naturaleza de la terapia sociocorporal es en el manejo del estrés. Entonces sí, o sea, hay muchas prácticas de respiración, de movimiento, de baile, que justamente sirven para aliviar el estrés, para mitigar el estrés, ciertamente. Qué padrísimo. Pues, ¿algún tip que le puedas dar a nuestro auditorio? Sí, O algunos, no nada más uno. Sí, no seas sí, solo antes, ya que me emocioné, les voy a contar un par Cuéntanos, cuéntanos. de experiencias más que tengo por ahí grabadas. Una tiene que ver con esto que me comentan, o que esto que estamos comentando. Me acuerdo alguna vez estaba en la playa y me llamó la atención ver a un par de niños, tendrían como sus quizá 8 o 9 años, por ahí nomás. Y estaban como en la orillita del mar, o sea, donde apenas, donde aterrizan, ¿no? Al final las olas, y las estaban como brincando, pero con una gracia y una sutileza, y así con un movimiento por completo expresivo y expansivo, libre, justamente. Yo decía, bueno, si esos dos niños en vez de 10 años tuvieran 35, o sea, o sea, ¿qué estaríamos pensando los que estamos alrededor, ¿no? Como dónde está, o sea, seguramente habría prejuicios, seguramente, y difícilmente, salvo que fuera un bailarín, o sea, dos bailarines difícilmente lograrían como esa expansión en el movimiento, ¿no? Entonces, pues sí, como fue ahí muy bonito ver como la energía antes de todos, como de todos los bloqueos, de toda la rigidez que va endureciendo el cuerpo, ¿no? Entonces, pues un tip quizá sea como volver a lubricar el cuerpo con el movimiento emocionalmente expresivo, con el baile, con la danza y algo así que como muchas formas de hacerlo, o sea que eso no es terapia psicocorporal, digamos que son prácticas corporales que ayudan en este proceso, ¿no? Claro, claro. Y otro, a ver, cuéntanos más. No, pensaba, pero creo que ya no viene mucho al caso, pero se los cuento por si en algún momento Ok, de la edición arranca. sirve o no. Pero pensaba en cómo es que se va formando esta coraza caracterológica, ¿no? Y obviamente pues se forma a lo largo de la educación, de la formación o domesticación que todos tenemos a lo largo de nuestra infancia. Y me acuerdo no hace mucho estaba en la peluquería y estábamos esperando turno.
estaba junto conmigo otra persona con su hijo, o sea, un señor con su hijo como de unos 5 o 6, como de unos 5 años. Y entonces estaba en el piso de la peluquería, o sea, se derrapaba, iba, venía con su carrito, o sea, explorando todo lo que pudiera encontrar y la máquina de chicles y todo. En esa media hora que estábamos esperando turno, seguramente le ha de haber dicho sin exagerar, unos 50 nos. No, no hagas esto, no hagas aquello, deja ahí, párate de ahí, levántate, no te arrastres, no te... No, 50 en media hora. Entonces, wow. me hizo sentido esto de que se habla de que creo que de los 2 a los 3 años, más o menos, en promedio nos dicen alrededor de 200,000 nos. 200,000. ¿Cómo quedaremos cualquier persona después de 200,000 nos? Listos para terapia. Listos para terapia, exacto. Wow, Listos para terapia. ahí, claro, se va haciendo esa coraza caracterológica. Ujú, totalmente. Yo diría que esa coraza está hecha de entre otras cosas, de esos 200,000 nos. Claro. Claro, y cuántos miedos, cuántas inseguridades aprendemos a partir de ahí, ¿no? Y cuánto la queja de no eres creativo, de que no te atreves al emprendimiento, a tantas cosas cuando nacemos de manera natural con esos talentos, ¿no? O sea, me imaginé esta escena de los niños en la playa y evidentemente nacemos todos, o sea, me remitiste a mi infancia corretiza, ¿no? Trepadora, brincadora, donde, exacto, te atreves a hacer con tu cuerpo lo que sea y no te da miedo ni caerte, ni romperte, ni nada, ¿no? Estás juguetón al máximo, explorando, y que además es divertido que si haces la cara, que si haces el gesto, que si haces la postura, la imitación, ¿no? La imitación de rostros, de voces, de... Eso es genial, ¿no? Entonces, ¿cómo hemos perdido Se va perdiendo esa conexión con nuestros cuerpos, con nuestro corazón, con las emociones? Expresarnos integralmente, que creo que ese sería uno de los grandes beneficios que podríamos lograr con este modelo terapéutico. Ya hasta me dieron ganas de ir a terapia. Claro, creo que tuviste una mala experiencia, tuve una mala experiencia. pero es una chulada. Dinos Voy a tener que ir contigo a Guadalajara. Claro. Dinos otros tips, César, si no, nada más les dimos uno como dije. Pues bueno, otro, como les leí hace un ratito, como es la respiración, uno de los elementos característicos de la terapia psicocorporal. ¿Por qué? Porque es el flujo natural de la respiración, parte de lo que se ve comprometido con toda esta restricción del comportamiento y de la expresión misma, ¿no? Entonces, como ir ampliando la respiración a través de, pues sí, como prácticas básicas de respiración que vayan amplificando, que vayan pues ampliando o ganando como esta capacidad pulmonar para ampliar la respiración, de la mano va a ir con la capacidad de sentir, de la mano va a ir con la capacidad de expresar. Entonces, pues todo lo que ayude como a justo a lubricar, como de esto que decían, hasta hacer muecas, hasta hacer, eso que hacemos en las clases 1000 veces al empezar, ¿no? Sí. Como mover, exacto, como destrabar, incluso hasta masajear, el masaje, por supuesto. Y en principio, antes que quizá ninguna otra cosa, y eso, pues tú lo sabes, Angie, y esto era como común en las prácticas de formación, en los procesos de formación, quiero decir, de terapia psicocorporal. No es que se haga necesariamente con pacientes, pero se hacían lecturas corporales, ¿no? Entonces, pues bueno, en ropa interior es como se hace una lectura corporal, obviamente, y la idea es ver justo cómo está distribuida la energía en el cuerpo, como dónde puede haber mayor contractura, cómo está la tonalidad del cuerpo, dónde hay mayor carga, tensión. Volumen, exacto. Entonces, pues en principio una práctica es, mírese usted, por favor, al espejo. Ponga un espejo de cuerpo completo y mírese a reconocerse, mírese a encontrarse con su cuerpo, ¿no? Como a un poco con curiosidad, como identificar a ver cómo es la energía de mi cuerpo, qué expresa mi cuerpo, cuál es la apariencia de mi cuerpo, incluso, como empezar a como generar quizá un mayor vínculo, una mayor cercanía
Con el por cuerpo, a supuesto pesar de hasta que está aquí, tocar, claro. como tocar, reconocer, ver cómo es la temperatura. La práctica de la respiración, ya la dije, y pues Gritar, creo que expresar. sí, mientras no sea en el cine, puede ser, sí, mientras no sea en lugares públicos o en el cine, Claro. sí, por supuesto, gritar, el típico ejercicio de gritar, el típico ejercicio de raquetear, ¿no? De tomar una raqueta o Un palo de piñata. con un palo de piñata y golpear no a nadie, sino a una almohada o a un cojín, como una manera de expresar. Aquí una de las características de la terapia psicocorporal es que va de la expresión al contacto. Es decir, muchas terapias van del contacto a la expresión. O sea, primero se contacta con una figura, vamos a llamarlo así, y eso naturalmente lleva a la expresión. La terapia corporal va de la expresión, o sea, hay una movilización energética, una descarga energética, ya sea tomando la raqueta y golpeando, y luego vemos qué sucede. Es decir, a partir de ese movimiento es que se conforma una figura, que se llega, que aparece un tema y que se va desbloqueando justo cuando hay, por ejemplo, enojo reprimido, o tristeza reprimida, o dolor reprimido, o vergüenza reprimida. Empieza a movilizarse, como a despegarse, vamos a llamarlo así, como si se tratara de grasa emocional en el cuerpo, ¿no? Cochambre emocional en el cuerpo. Ay, qué padre. Padrísimo. De verdad que es un proceso muy lindo, Peta, que creo que valdrá la pena Que me aviento un que clavadito. y lo reconozcas, pruebe. claro, porque digo, ahorita que lo decíamos, me acordaba mucho, César, ¿no? De lo que hacíamos. Y sí, ahora que ya está otra vez después de la pandemia, ¿no? Estas posibilidades de ya tener contacto, creo que es una escuela que vale la pena que volvamos a poner, pues, En en práctica. práctica. Sí, sí, César. Mil Ay, gracias, sí, César. sí, César, muchísimas gracias por acompañarnos. Creo que el tiempo ya se nos acabó. Y nos gustaría que compartieras con nuestro público tus redes sociales, donde te contactan. Si tienes algún curso, taller o algo en puerta también, que nos platiques. En fin, Tú dinos. cuéntanos, ¿dónde te encontramos? ¿Dónde te encontramos? Pues sí tengo una página de Facebook que está a mi nombre como César Flores Dávila y ¿Tu correo? mi correo, claro, es cfloresdavila@hotmail.com. Creo que también tengo Instagram. Nunca me meto, pero también tengo y es Sí, sí, sí mi tienes. Instagram. Sí tengo, ¿verdad? Sí, sí Ah, pues tienes. yo me metí con ustedes, claro, Exacto. pero yo no sé cómo estoy, eso sí, no Voy a tengo idea. decir, bueno, no te preocupes, nosotros lo ponemos. Nosotros en la Súper. cortinilla ponemos Súper. tu red social, por supuesto. ¿En dónde más estás, César? Bueno, pues tengo LinkedIn, que también Sí, ¿cómo Y ahí estás? estás como con mi nombre también, nada más. César César Flores Flores Dávila. Dávila. Perfecto. perfecto. Sí, sí. Excelente, Pues, amigo. una chulada, Muchísimas César. gracias. Tendrás que volver, César. Sí, Nos encantaría que nos platicaras. Tienen muchos otros temas que compartir, muchas cosas muy interesantes que aportar al mundo entero. Muchas gracias. Quisiéramos de verdad hacerte extensiva la invitación y ojalá que puedas en un próximo programa estar con nosotros. claro que sí. Y pues ahora en lo que ando más es en lo de psicología positiva y Sí. felicidad en el trabajo. De eso sí lo traigo bien fresco. Aquí tuve que desempolvar mis libros, pero bueno, ya que empecé a hablar me acordé. Sí, claro. Pero lo has practicado fluye, por mucho supuesto. tiempo, ¿no? Claro. Ha sido parte de tu práctica terapéutica y aunque estos conceptos, digamos, filosóficos o las Teóricos. bases teóricas pueden pasar a un segundo plano, la experiencia la tienes, pero sobradamente. Sí, sí, sí. Así es. Pues muchas gracias a todo nuestro auditorio. Gracias por estar en Demente Corazón, un espacio de desarrollo humano y de conciencia. Nos vemos en la próxima. Y antes de irnos, Y tus queridas amigas, suscríbanse, den like, conéctense a todos, compártanlos, por favor, también. Sí. Y bueno, nos vemos la próxima. Bye, bye. Bye, bye.